Sábado de la 30ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 1 y del 7 al 11. Un sábado Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Celebramos la memoria de San Carlos Borromeo, este obispo santo extraordinario, que como arzobispo de Milán cumplió personalmente el Concilio de Trento, que prescribía pues una serie de normativas para los obispos como pastores. Él trabajó en la reforma del clero mediante la celebración de sínodos y la fundación de seminarios. Quiso renovar las costumbres de los cristianos mediante las visitas pastorales y fue un ejemplo evangélico extraordinario en esta formación que dio a aquellas familias a las que visitó. Prácticamente hizo muchos viajes a pie, muchos viajes a pie, entre ellos llevar en una peregrinación la sábana santa. No sé si recuerdan este extraordinario momento en donde Carlos Borromeo lleva la sábana santa hasta el actual lugar donde se encuentra, hasta Turín. Es muy importante que nosotros veamos lo que nos muestra el Evangelio del día de hoy, según San Lucas, y que tiene que ver con Carlos Borromeo, ya que Jesús era sábado, se fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo a ver qué hacía, y mirando cómo los convidados se colocaban en los primeros puestos, les dijo una pequeña parábola, una enseñanza, y les hizo ver que aquellos que siempre están buscando los primeros lugares, pues a veces son humillados. ¿Por qué? Porque llegan al primer lugar, se sientan ahí y viene el dueño de la casa y el que celebra la fiesta y le dice: amigo, mira, muévete unos lugares porque este lugar es de otra persona, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué dice? Mejor pues, siéntate en los últimos cuando te inviten a una fiesta para que el mismo dueño de la fiesta vaya y te diga: hermano y amigo, siéntate más adelante y te honre y te dé el honor delante de todos los invitados. Y lo que dice Jesús es algo bello que nunca vamos a olvidar porque son palabras que nos llegan al corazón, es que el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido. Y podemos resumirlo en palabras coloquiales, modernas: deja a un lado tu ego, ¿verdad? A veces quieres ser el único y el irrepetible, del que todos hablen, el que todos saluden, el de los mejores puestos, el que no es capaz de recibir ninguna humillación, que quiere ser el centro de la fiesta, el centro del discurso, el reconocido, el amado, el tomado en cuenta. Pero pues esto no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos hace saber que la humildad es la más grande de las virtudes junto con la caridad, y el que se humilla será engrandecido, será ensalzado. ¿Y qué podemos decir de la humildad de María? Qué bello. Y cómo ella en el Magnificat, en esta oración que ella proclama delante de Isabel, su prima, cuando la va a visitar para ayudarla en su embarazo, la parte final de su embarazo, ella recita el Magnificat y en esta oración dice cómo el Señor ha visto la humillación, la humildad de su esclava, y que en él humilló a los sabios y a los empoderados y a los ricos y los despidió vacíos, y en cambio ensalzó a los humildes. Efectivamente, el Señor nos hace ver que el mejor puesto es el de la humildad, la humildad de María, el de la humildad de Abraham, el de la humildad de Moisés, el de la humildad
de San Juan Pablo II, el de la humildad de San Pío de Pietrelcina, de todos estos santos que hemos recordado en estos días, y que nos hacen meditar cómo ellos han sido humillados, eh, eh, pisoteados, maltratados, incomprendidos, pero la humildad es un don, ese es el mejor puesto. El que destruye su ego se construye a sí mismo y construye para sí un gran crecimiento espiritual. Y el ego se manifiesta en muchas cosas. Por eso dicen que el ego, la soberbia, se acaba 8 horas después de la muerte, porque todos tenemos ego y todos queremos tener ese reconocimiento. Pero ¿saben qué, hermanos? No es lo mejor. No es lo mejor, porque el que se humilla será ensalzado. Veamos la humildad de nuestra Madre María. La Virgen nos enseña el camino de la humildad en ese hágase en mí según tu palabra. El que es humilde oye siempre a Jesús que le dice, amigos, sube más arriba, que sepamos ponernos al servicio de Dios sin condiciones y seremos elevados a una altura increíble. Participaremos en la vida íntima de Dios, seremos como dioses, eso lo dice el mismo Jesús, pero por el camino reglamentario, el de la humildad y la docilidad al querer de nuestro Dios y Señor. En cambio, ¿qué sucedió? ¿Qué le sucedió a Adán? Pues por la falta, y a Eva, por la falta de humildad. Es que le dice el demonio a Eva, es que Dios no quiere que comas de ese fruto porque si te lo comes vas a ser como Dios. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Su ego, se dejó dominar por su ego, por su yo, y eso fue lo que le importó más que la obediencia. ¿Y cuáles son los frutos de esa humildad? La humildad tiene muchísimos frutos, y el primero de esos frutos es que una persona humilde es muy feliz. Es la alegría, una gran alegría inmensa. Vean a San Francisco de Asís, qué felicidad tenía. No había nadie que le quitara la felicidad. ¿Por qué? Porque sabía que todo dependía de Dios y que todos eran más que él. No le importaba ser el menor, estar repado de la cabeza, ir chaparrastroso, ir descalzo. Y me refiero a chaparrastroso, pues muy sencillo, ir descalzo con una túnica prácticamente raída, en unas condiciones muy pobres, paupérrimas. Y eso no le importó. No le importó. Le importó más ser humilde, le importó más el lograr efectivamente vivir esa humildad y caridad, que son las virtudes madres, como afirma San Francisco de Sales. Las otras las siguen como polluelos a su clueca. La soberbia, por el contrario, es la raíz y madre de todos los pecados, incluso de los capitales, y el mayor obstáculo que el hombre puede poner a la gracia. Ese es el mayor obstáculo. Y entonces, como fruto de la humildad viene la caridad y con la caridad y la humildad tenemos todas las virtudes. Todas las virtudes se resumen en caridad y humildad. La soberbia y la tristeza andan con frecuencia de la mano, mientras que la alegría es patrimonio del alma humilde. Mirad a María, jamás criatura alguna se ha entregado con más humildad a los designios de Dios. La humildad de la ancilla domini, de la esclava del Señor, es el motivo de que invoquemos como causa nostre latitia, es decir, como causa de nuestra alegría. Eva, después de pecar, queriendo en su locura igualarse a Dios, se escondía del Señor y se avergonzaba, estaba triste. Y María, al confesarse esclava del Señor, es hecha madre del Verbo Divino y se llena de gozo. ¿Verdad? En ese magnífica, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador, porque ha visto la humillación, la humildad de su esclava. Que este júbilo suyo de Madre Buena se nos pegue a todos nosotros, que salgamos en esto a ella, Santa María, y así nos pareceremos más a Cristo. Busquemos ser humildes, busquemos ser obedientes, busquemos ser dóciles, busquemos escuchar a los demás, busquemos ver las cualidades de los otros, busquemos siempre que los demás sean primero y después nosotros, busquemos el reconocimiento de Dios y no el de los hombres, el de los respetos humanos, como veíamos el día de ayer. Qué importante es la humildad. Con la humildad regresaremos al paraíso. Sin humildad no regresaremos al paraíso. No recuperaremos la vida divina que perdimos a través de nuestros primeros padres o por nuestros primeros padres, porque ellos no dejaron a un lado su ego, pusieron primero su ego. Hagamos lo contrario, dejemos a un lado nuestro ego, nuestro yo, y aprendamos a ser humildes para entonces ser engrandecidos. Que Dios te bendiga.